Los 4 hombres más grandes de la Biblia: Abraham, Moisés, David y Jesús. Abraham, el padre de la fe. Abraham, en particular, es considerado el padre de la fe, y su historia comienza en Ur de los Caldeos, donde nació y creció en una cultura politeísta antes de ser escogido por Dios para iniciar una nueva nación. A los 75 años, Abraham recibió el llamado divino para abandonar su tierra y parentela, lo que inició una relación especial entre él y Dios, y se convirtió en el padre espiritual de muchas naciones. Dios estableció un pacto eterno con Abraham, prometiéndole descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo y una tierra para su posteridad, lo que sentó las bases para la historia de redención. La respuesta de Abraham al llamado de Dios fue inmediata y obediente, y su disposición a confiar en las promesas divinas, incluso ante circunstancias imposibles, lo convirtió en un modelo supremo de fe y obediencia a Dios. La promesa de Dios a Abraham se registra en Génesis 15:7, donde se le dice que heredará una tierra, y en Génesis 12:3, donde se promete que todas las familias de la tierra serán benditas en él, apuntando hacia la salvación que traería Cristo, descendiente de Abraham. La fe de Abraham es destacada en Génesis 15:6, donde se establece el principio de la justificación por la fe, y se muestra que Abraham creyó en las promesas divinas a pesar de las circunstancias adversas, como su avanzada edad y la esterilidad de su esposa Sara. La fe de Abraham se convierte en un modelo para todos los creyentes, como se señala en Romanos 4, 16-21, donde el apóstol Pablo destaca que Abraham no se debilitó en la fe a pesar de las circunstancias adversas, y se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. El pacto de la circuncisión se establece en Génesis 17, 10-11, donde se convierte en la señal física del pacto entre Dios y la descendencia de Abraham, y se aplica a todos los varones de la casa de Abraham, simbolizando la necesidad de una transformación interior. La prueba de Abraham se registra en Génesis 22, donde Dios pone a prueba la fe de Abraham con el mandato de ofrecer a su hijo Isaac como holocausto, y Abraham no duda, sino que se levanta temprano y se dirige al monte designado, sostenido únicamente por su confianza en Dios. Durante el viaje, Abraham prepara todo para el sacrificio, y su fe se manifiesta en acciones concretas, como se destaca en Santiago 2, 21-22, donde se muestra que la fe de Abraham se manifestó en la obra de ofrecer a su hijo Isaac sobre el altar. La circuncisión se convierte en una señal permanente e irreversibilidad del pacto divino, y se convierte en un recordatorio constante de la separación de Israel como pueblo escogido por Dios, y más allá del rito físico, simboliza la necesidad de una transformación interior, como se exhorta en Deuteronomio 10:16. La historia de Abraham y su hijo Isaac es un momento conmovedor en la Biblia, donde Abraham muestra obediencia inmediata y completa a Dios, demostrando su disposición a sacrificar a su hijo sin cuestionamientos, aunque esto contrariaba las promesas anteriores y sus sentimientos paternales. En el momento crítico, el ángel de Jehová detiene a Abraham y Dios provee un carnero para el sacrificio, confirmando la obediencia absoluta de Abraham y preservando la vida de Isaac, y reconociendo la profundidad de esta obediencia en Génesis 22:12. Abraham es considerado el padre de muchas naciones, ya que de él descendió no solo el pueblo de Israel, sino también otras naciones árabes, cumpliendo literalmente la promesa divina, y su fe se convirtió en el arquetipo para todos los creyentes, tanto judíos como gentiles. Moisés, el libertador y legislador. La figura de Moisés es también fundamental en la historia bíblica, ya que fue el intermediario entre Dios y el pueblo, el legislador del pacto sinaítico, el libertador del pueblo hebreo de la esclavitud egipcia y un hombre de humildad y fe que ejemplificó la sumisión completa a Dios. Moisés ocupó un lugar incomparable en la historia bíblica, transformando una multitud de esclavos en una nación y recibiendo directamente de Dios la ley que definiría la identidad y el propósito de Israel por los siglos venideros, y su legado es recordado como el de un gran líder y mediador del pacto. La conexión entre Abraham y Moisés es también importante, ya que ambos figuras son fundamentales en la historia de la salvación y el cumplimiento de las promesas divinas, y su legado continúa siendo relevante en la fe y la espiritualidad de los creyentes en la actualidad. En las Escrituras en la Reina Valera 1909 describe a Moisés como un hombre de extraordinaria humildad y fe inquebrantable, quien se sometió a la voluntad divina para cumplir una misión que cambiaría el curso de la historia sagrada, a pesar de sus iniciales resistencias. Moisés nació en la tribu de Leví en un tiempo de brutal opresión contra los hebreos en Egipto, y su madre lo escondió durante 3 meses antes de colocarlo en una cesta entre juncos del río Nilo para salvarlo de la orden de Faraón de matar a los varones hebreos. La hija de Faraón encontró a Moisés y lo adoptó, y la hermana de Moisés sugirió que su madre fuera la nodriza del niño,
lo que permitió que la madre de Moisés lo criara en sus primeros años y mantuviera su conexión con el pueblo hebreo. Moisés creció educado en toda la sabiduría de los egipcios, pero después de huir de Egipto y pasar 40 años como pastor en Madián, experimentó un encuentro transformador con Dios en el que el ángel de Jehová se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza, lo que marcó el llamado divino de Moisés a su misión liberadora. El encuentro de Moisés con Dios en la zarza ardiente, descrito en Éxodo 3, 2-4, fue un fenómeno sobrenatural que cambió el curso de la vida de Moisés y lo preparó para su papel como libertador de Israel. En un lugar santo, Dios se reveló a Moisés como el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, estableciendo una continuidad con los pactos anteriores y revelando su nombre como Yo soy el que soy, lo que transformó a Moisés en el hombre que enfrentaría el imperio más poderoso de su tiempo. La misión de Moisés consistió en 3 objetivos principales: confrontar al faraón, liberar al pueblo israelita de la esclavitud egipcia y guiarlos hacia la tierra prometida, así como establecer la adoración verdadera a Dios, como se indica en Éxodo 3:8 y Éxodo 3:12. Para lograr la liberación del pueblo israelita, Dios desató una serie de 10 plagas sobre Egipto, cada una demostrando el poder de Jehová sobre los dioses egipcios y los elementos naturales, y aumentando progresivamente en intensidad y severidad, hasta que la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, finalmente quebrantó la resistencia del faraón. La liberación del pueblo israelita se llevó a cabo en 2 etapas. Primero, la salida de Egipto, en la que una multitud de aproximadamente 2 millones de personas partió apresuradamente tras la devastación de la 10ª plaga, y segundo, el cruce del Mar Rojo, en el que Dios intervino milagrosamente, dividiendo las aguas y permitiendo que el pueblo israelita pasara en seco, como se relata en Éxodo 14, 21-22. La institución de la Pascua se estableció durante la 10ª plaga, en la que la sangre del cordero protegió a los hogares israelitas, y esta celebración se convirtió en un recordatorio de la liberación del pueblo israelita de la esclavitud egipcia después de 430 años. La sección comienza narrando cómo los hijos de Israel cruzaron el mar en seco, y cómo los egipcios que intentaron seguirlos fueron destruidos cuando las aguas volvieron a cubrir el mar, según Éxodo 14, 26-28, donde Jehová le dice a Moisés que extienda su mano sobre el mar y las aguas cubrieron los carros y la caballería del ejército de Faraón. Los 10 mandamientos, entregados por Dios a Moisés en el monte Sinaí, constituyen el núcleo del pacto sinaítico y el fundamento de la ley moral que regularía la vida del pueblo de Israel, y se dividen en 2 secciones. Los primeros 4 regulan la relación con Dios, y los últimos 6 gobiernan las relaciones entre personas, con mandamientos como: no tendrás dioses ajenos delante de mí y no codiciarás. El tabernáculo, con su diseño divino, fue construido según instrucciones precisas dadas por Dios a Moisés en Éxodo 25-31, y su elemento central era el arca del pacto, que contenía las tablas de la ley, un poco de maná y la vara de Aarón que reverdeció, y que era el lugar donde Dios prometió manifestarse. El sistema sacrificial israelita, centrado en el tabernáculo, prefiguraba el sacrificio perfecto de Cristo, y el servicio del sumo sacerdote, especialmente en el día de la expiación, ilustraba la mediación necesaria entre Dios y el hombre. La intercesión de Moisés fue necesaria cuando el pueblo cayó en idolatría, fabricando y adorando un becerro de oro, lo que provocó la ira de Dios, y Moisés recibió la ley en el monte Sinaí, donde Dios le entregó los 10 mandamientos grabados en 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, según Éxodo 31 versículo 18. En la sección La amenaza divina describe cómo Dios propuso destruir al pueblo rebelde y comenzar de nuevo con Moisés, lo que revelaría el verdadero carácter de Moisés como intercesor, y cómo Moisés intercedió fervientemente por el pueblo apelando a la inversión divina en Israel, la reputación de Dios entre las naciones y las promesas hechas a los patriarcas. La intercesión de Moisés fue efectiva, y Dios se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo, lo que revela la justicia de Dios y su misericordia, y el poder de la oración perseverante de un justo, como se describe en Éxodo 32 versículo 11 al 14 y Éxodo 32-14. En la sección La fidelidad de Moisés destaca las cualidades de Moisés, como su mansedumbre extraordinaria, que no era debilidad, sino fortaleza bajo control, manifestada en su paciencia con un pueblo rebelde y su disposición a someterse a la autoridad divina, como se describe en Números 12:3. Moisés también tuvo una intimidad con Dios, como se describe en Éxodo 33-11, donde se afirma que hablaba con Dios cara a cara, como habla cualquiera con su compañero, y perseveró en su misión durante 40 años en el desierto, a pesar de la constante murmuración y rebelión del pueblo. El rey David,
El hombre conforme al corazón de Dios. En la sección El Rey David, el hombre conforme al corazón de Dios describe el origen humilde de David, nacido en Belén como el menor de 8 hermanos, y como creció como pastor de ovejas, lo que forjaría su carácter y sentaría las bases para su futura relación con Dios, reflejada en sus salmos que frecuentemente utilizan metáforas pastoriles. David ascendió al trono después de años de pruebas y persecución, y durante su reinado de 40 años, consolidó el reino, conquistó Jerusalén estableciéndola como capital, derrotó a los enemigos de Israel y extendió sus fronteras, demostrando ser un líder conforme al corazón de Dios. La administración efectiva y las campañas militares exitosas de David trajeron una era de prosperidad sin precedentes para Israel, y su legado más duradero fue espiritual, ya que fue el compositor de muchos salmos y estableció el modelo de adoración en el tabernáculo. El legado espiritual de David se refleja en su línea genealógica, que culminaría en el Mesías, Jesucristo, conocido como el Hijo de David por excelencia, y su unción como rey fue un momento crucial en su preparación para el trono. La unción de David se produjo después del rechazo divino de Saúl, quien no cumplió con las palabras de Dios, y Samuel fue enviado a Belén para ungir a David como el nuevo rey, siguiendo las instrucciones precisas de Dios de no juzgar a las personas por su apariencia externa, sino por su corazón. La selección divina de David se llevó a cabo de manera secreta para evitar la ira de Saúl, y cuando Samuel ungió a David, el Espíritu de Jehová tomó posesión de él, marcando el comienzo de su preparación para el trono, aunque pasarían años antes de su coronación efectiva. David también es conocido por su victoria sobre el gigante Goliat, quien desafió al ejército israelita durante 40 días, y David, con su confianza en el poder de Dios, se ofreció a enfrentar al gigante y lo derribó con una piedra y una honda, demostrando que la victoria viene por fe en Dios, no por fuerza humana. Después de su victoria sobre Goliat, David ganó popularidad entre el pueblo, lo que marcó el inicio de la persecución por parte de Saúl, quien se sintió amenazado por la creciente popularidad de David. Cuando las mujeres cantaron sobre las hazañas de David y Saúl, el rey Saúl se llenó de celos y comenzó a mirar a David con resentimiento, lo que rápidamente se transformó en intentos de asesinato. David pasó aproximadamente 10 años huyendo de Saúl, escondiéndose en cuevas, desiertos y territorios extranjeros, durante los cuales compuso muchos salmos que reflejan su confianza en Dios en medio de la persecución y el peligro, como el Salmo 57. En 2 ocasiones, David tuvo la oportunidad de matar a Saúl pero se abstuvo, mostrando un profundo respeto por la autoridad y la unción de Saúl como rey de Israel, como se ve en la cueva de Engedi cuando cortó la orilla del manto de Saúl pero luego se arrepintió. Tras la muerte de Saúl en la batalla contra los filisteos, David fue coronado rey sobre la tribu de Judá en Hebrón, y según 2 Samuel 5, 4-5, David tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó durante 40 años. Durante su reinado, David estableció Jerusalén como capital al conquistarla de los jebuseos, derrotó a los enemigos circundantes de Israel y extendió las fronteras del reino hasta su máxima extensión histórica, reinando sobre Judá durante 7 años y 6 meses en Hebrón, y sobre todo Israel y Judá durante 33 años en Jerusalén. La administración efectiva y las victorias militares de David trajeron una era dorada para Israel, cumpliendo las promesas territoriales hechas a Abraham siglos antes, y su deseo de construir una casa permanente para el Arca del Pacto agradó a Dios, aunque la construcción del templo estaría reservada para su hijo Salomón. El pacto davídico estableció la dinastía davídica como el linaje legítimo para gobernar Israel, y más importante aún, como la línea a través de la cual vendría el Mesías, con Dios prometiendo a David que su casa y reino serían afirmados para siempre y que su trono sería estable eternamente. En la relación especial entre Dios y el descendiente de David se aplicaría inicialmente a Salomón, pero alcanzaría su pleno cumplimiento Jesucristo, como se confirma en Hebreos 1:5, y la reacción de David ante estas promesas fue una oración de profunda gratitud y humildad. Sin embargo, David también cometió un grave pecado cuando, en lugar de liderar sus tropas en batalla, permaneció ocioso en la capital y se dejó llevar por la tentación, cometiendo adulterio con Betsabé, la esposa de Urías, uno de sus valientes guerreros, y luego intentando encubrir su adulterio mediante un plan siniestro que culminó en el asesinato de Urías. El arrepentimiento de David se produjo después de que el profeta Natán lo confrontara con su pecado mediante una parábola, lo que llevó a David a condenarse a sí mismo y a reconocer su culpa, demostrando que, a pesar de su caída moral, David era capaz de reconocer su error y arrepentirse. La historia de David es un ejemplo poderoso de fe genuina y arrepentimiento sincero, como se ve en su respuesta al ser confrontado por el profeta Natán sobre su pecado con Betsabé,
cuando declaró pequé contra Jehová y compuso el Salmo 51 para expresar su arrepentimiento. David es reconocido como el autor de aproximadamente la mitad de los 150 salmos del Salterio, que abarcan todo el espectro de la experiencia humana y la relación con Dios, y que han proporcionado consuelo, inspiración y lenguaje para la oración a incontables creyentes a lo largo de los siglos. El legado de David incluye el establecimiento del paradigma del rey ideal en Israel, la reorganización del sistema de adoración y el cumplimiento de las promesas del pacto davídico, que se convirtió en el linaje mesiánico por excelencia y que finalmente se cumplió en la persona de Jesús, quien es descendiente directo de Abraham, Judá y David. Jesús, el Hijo de Dios y Salvador del mundo. La vida y el legado de David también se ven reflejados en la figura de Jesús, quien es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo, y quien cumplió más de 300 profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, y quien enseñó con autoridad suprema sobre el reino de Dios, y quien es el centro de la fe cristiana. La conexión entre David y Jesús se ve en la forma en que Jesús cumplió las promesas del pacto davídico, y en la forma en que la vida y el legado de David apuntan hacia la persona de Jesús, quien es el cumplimiento de todas las líneas proféticas del Antiguo Testamento, y quien es el Salvador universal para toda la humanidad. La Reina Valera 1909 presenta a Jesús como el Hijo unigénito de Dios, quien vino al mundo para buscar y salvar lo que se había perdido, y su vida, muerte y resurrección constituyen el acontecimiento central de la historia humana. Las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, como las encontradas en Isaías 7:14, Miqueas 5:2, Isaías 11:1, Isaías 9:1-2, Zacarías 9:9, Salmo 41:9, Zacarías 11:12, Isaías 53, 4-6 y Salmo 16:10, forman un retrato detallado del Redentor prometido, que Jesús cumplió con precisión. El cumplimiento exacto de estas profecías escritas siglos antes de su nacimiento constituye una de las evidencias más poderosas de la identidad divina de Jesús, y la probabilidad estadística de que una persona cumpla por casualidad todas estas profecías específicas es matemáticamente imposible. El nacimiento de Jesús se relata en Lucas 2:1-3, donde se menciona el decreto imperial de Augusto César que llevó a José y María desde Nazaret a Belén, cumpliendo así la profecía de Miqueas 5:2 sobre el lugar de nacimiento del Mesías. El nacimiento de Jesús se describe como un evento humilde, donde el Rey de Reyes entró al mundo no en un palacio, sino en un pesebre, y el anuncio de su nacimiento se hizo a los pastores, reflejando el carácter del ministerio de Jesús hacia los marginados. El bautismo de Jesús se relata en Mateo 3:1-2, donde Juan el Bautista predicaba un bautismo de arrepentimiento, y Jesús insistió en ser bautizado por Juan para cumplir toda justicia, indicando su identificación con la humanidad pecadora y su sumisión a la voluntad del Padre en todo. La humildad de Jesús se destaca en su acto de ser bautizado, a pesar de no tener pecado, y su ministerio se caracterizó por su identificación con los marginados y su sumisión a la voluntad del Padre. El texto describe la importancia de varios aspectos de la vida y enseñanzas de Jesús, comenzando con el testimonio en Mateo 3:16-17, donde se describe la manifestación del bautismo de Jesús. En las enseñanzas de Jesús se destacan en varios puntos, incluyendo el Sermón del Monte en Mateo 5:7, donde Jesús enseña sobre las bienaventuranzas y revela la intención espiritual más profunda de la ley, y el tema central de la predicación de Jesús, que es el reino de Dios, como se resume en Marcos 1:15. Jesús enseñaba con una autoridad sin precedentes, como se señala en Mateo 7:28-29, y utilizaba frecuentemente parábolas para transmitir verdades espirituales profundas, como se menciona en Mateo 13:35, que cumple la profecía de Salmo 78:2. Los milagros de Jesús se describen en varios evangelios, incluyendo sanidades, como la curación de ciegos, sordos, leprosos y paralíticos, y demostraciones de autoridad sobre la naturaleza, como calmar tempestades y multiplicar alimentos, como se describe en Juan 6:11-13. En las resurrecciones realizadas por Jesús, como la de la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín y Lázaro, se presentan como demostraciones poderosas del poder de Jesús sobre la muerte, y se destacan como ejemplos de su autoridad y amor por la humanidad. En las parábolas de Jesús, como la de la oveja perdida en Lucas 15:3-7 y la moneda perdida en Lucas 15:8-10, ilustran el amor de Dios por cada individuo perdido y la alegría que se experimenta cuando un pecador se arrepiente, y se presentan como ejemplos de la ternura y la gracia divina. En la parábola del Hijo Pródigo, relatada en Lucas 15:11-32,
muestra la libertad que Dios da a las personas para elegir y su disposición ilimitada para perdonar y restaurar, ya que el Hijo regresa arrepentido y es recibido con celebración por su Padre. Jesús enfatizó que no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla, como se menciona en Mateo 5:17, y que la verdadera obediencia comienza en el corazón, profundizando el entendimiento de mandamientos como los referentes al homicidio, adulterio y juramento en el Sermón del Monte. La ley del amor, citada por Jesús en Mateo 22, 37-40, se basa en amar al Señor y al prójimo como a uno mismo, y es el principio unificador de toda la ética bíblica, dependiendo de estos dos mandamientos toda la ley y los profetas. Jesús demostró una autoridad única sobre la ley, particularmente en cuestiones como el sábado, proclamando que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado, como se menciona en Marcos 2:28. En la transfiguración de Jesús, relatada en Mateo 17, 1-2, fue un evento en el que Jesús se transfiguró delante de Pedro, Jacobo y Juan, mostrando su gloria divina y anticipando su futura condición resucitada y su gloria eterna, y en el que Moisés y Elías, representantes de la ley y los profetas, aparecieron conversando con Jesús sobre su salida en Jerusalén. El testimonio divino se refiere a la declaración del Padre en la que confirma la autoridad suprema de Jesús como el revelador definitivo de Dios, como se menciona en Mateo 17:5, donde se dice: «Este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento, a él oíd». En la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén fue un acto deliberado que cumplió la profecía de Zacarías 9:9, en la que se describe al rey que vendrá humilde y cabalgando sobre un asno, y la multitud lo recibió con gestos tradicionales de bienvenida a la realeza, como tender sus mantos y ramas de árboles en el camino. Durante la entrada triunfal, la multitud clamaba: «Hosanna al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en las alturas», lo que constituía un reconocimiento explícito de Jesús como el Mesías davídico, según se registra en Mateo 21:9 y se basa en el Salmo 118. En la última cena fue una celebración de la Pascua judía en la que Jesús instituyó la Cena del Señor, simbolizando su cuerpo que sería quebrantado, la crucifixión, y su sangre que sería derramada como sacrificio expiatorio, como se menciona en Lucas 22, 19-20, y se identificó como el verdadero Cordero Pascual que traería liberación del pecado. En la última cena, Jesús también lavó los pies de sus discípulos, incluyendo los de Judas, como se relata en Juan 13, lo que ejemplificó su enseñanza sobre el servicio y la humildad, y anticipó el servicio supremo que realizaría en la cruz, como se menciona en Marcos 10:43. En la oración en Getsemaní muestra la angustia profunda de Jesús frente al sufrimiento inminente, como se describe en Mateo 26, 37-38, donde se dice que su alma estaba muy triste hasta la muerte, lo que revela su plena humanidad en ese momento. En la oración de sumisión de Jesús, registrada en Mateo 26:39, muestra su reticencia natural ante el sufrimiento, pero también su sumisión perfecta a la voluntad del Padre, al decir: «Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso, empero no como yo quiero, sino como tú». En la soledad de Jesús en la agonía se intensificó cuando volvió a sus discípulos y los encontró dormidos, a pesar de haberles advertido que velaran y oraran para no entrar en tentación, lo que anticipaba el abandono total que experimentaría en la cruz. En la crucifixión de Jesús, descrita en Lucas 23:33, fue una forma de ejecución diseñada para maximizar el dolor y la humillación pública, y durante aproximadamente 6 horas en la cruz, Jesús pronunció 7 declaraciones, incluyendo su oración por sus ejecutores y su grito de abandono. En la muerte de Jesús estuvo acompañada de varios fenómenos sobrenaturales, como la oscuridad sobre toda la tierra, un terremoto y la resurrección de muchos santos, y el velo del templo se rompió en dos, simbolizando que el acceso a Dios quedaba abierto para todos los creyentes gracias al sacrificio de Cristo. El centurión romano que presenció la crucifixión y los fenómenos sobrenaturales reconoció que Jesús era el Hijo de Dios, lo que anticipaba la extensión universal del Evangelio más allá de las fronteras de Israel, y la confirmación de la muerte de Jesús se produjo cuando los soldados comprobaron que ya había muerto, sin necesidad de quebrar sus piernas. En la resurrección de Jesús se cumplió según las profecías de Salmo 34:20 y Zacarías 12:10, cuando un soldado atravesó su costado con una lanza y salió sangre y agua. Al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y otras mujeres fueron al sepulcro para ungir el cuerpo de Jesús, encontrando la piedra removida y el sepulcro vacío, y un ángel les anunció que Jesús había resucitado. Jesús se apareció a varias personas después de su resurrección, incluyendo a María Magdalena, a las otras mujeres, a Pedro individualmente,
y a 2 discípulos en el camino a Emaús, proporcionando pruebas de su resurrección corporal. En la noche de ese primer día, Jesús apareció a los discípulos reunidos a puertas cerradas, mostrándoles sus manos y costado, y una semana después se apareció nuevamente cuando Tomás estaba presente, invitándolo a tocar sus heridas y convirtiéndolo en un creyente fiel. Durante 40 días, Jesús apareció en múltiples ocasiones, incluyendo a más de 500 hermanos a la vez, proporcionando muchas pruebas indubitables de su resurrección corporal y hablándoles acerca del reino de Dios. La ascensión de Jesús ocurrió 40 días después de su resurrección, cuando condujo a sus discípulos hasta el Monte de los Olivos, cerca de Betania, marcando el final de su tiempo en la tierra después de su resurrección. Después de comisionar a sus discípulos para ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los últimos confines de la tierra, Jesús fue elevado al cielo mientras ellos miraban, y una nube se lo llevó de su vista, según se describe en Hechos 1, 8-9. Mientras los discípulos seguían mirando al cielo, 2 ángeles aparecieron y les dijeron que Jesús regresaría de la misma manera en que ellos lo habían visto ir al cielo, lo que estableció la esperanza de su regreso glorioso. Comparación y legado de las 4 figuras clave. La comparación entre 4 figuras bíblicas clave, Abraham, Moisés, David y Jesús, muestra que cada uno de ellos recibió un llamado divino que transformó radicalmente su vida y los colocó en posición para cumplir un propósito trascendental en la historia de la redención. El llamado de Abraham lo sacó de su entorno familiar y cultural para convertirlo en peregrino y padre de una nueva nación, mientras que Moisés fue llamado desde el desierto para regresar a Egipto como libertador, y David fue ungido como rey según el corazón de Dios. Cada uno de estos 4 hombres también tuvo una misión única, como la de Abraham, que se centró en establecer el linaje del pueblo escogido y ser el padre espiritual de todos los creyentes, la de Moisés, que consistió en liberar a Israel de la esclavitud egipcia y entregarles la ley divina, y la de David, que fue establecer un reino justo y estable que reflejara el gobierno divino. La misión de Jesús, como se describe en Mateo 3:17, se inició formalmente con su bautismo, en el que recibió el testimonio público del Padre que confirmaba su identidad como Hijo de Dios y lo marcaba como el siervo sufriente profetizado por Isaías. En la sección describe la importancia de 4 figuras bíblicas clave, Abraham, Moisés, David y Jesús, destacando sus características y experiencias únicas que los convirtieron en modelos de fe y obediencia a Dios. En la figura de David es presentada como el rey ideal que pastoreó a Jacob, su pueblo, y estableció el modelo para el reinado eterno del Mesías, mientras que Jesús es descrito como el Salvador del mundo que vino a buscar y salvar a los perdidos. La fe es un tema común entre las 4 figuras, con Abraham demostrando fe justificadora, Moisés mostrando fe perseverante, David expresando fe confiada y Jesús manifestando fe perfecta en el plan del Padre. Cada una de las 4 figuras enfrentó pruebas y tentaciones únicas, como el sacrificio de Isaac para Abraham, las aguas de Meriba para Moisés, el pecado con Betsabé para David y la tentación en el desierto para Jesús, que les permitieron demostrar su obediencia y confianza en Dios. Y a través de sus experiencias y decisiones, estas 4 figuras bíblicas clave ofrecen ejemplos y enseñanzas valiosas sobre la importancia de la fe, la obediencia y la confianza en Dios, y cómo estas cualidades pueden ayudar a las personas a superar desafíos y alcanzar su destino espiritual. En la sección también destaca la conexión entre las promesas divinas y la fe de estas figuras, como la promesa a Abraham de que su salvación alcanzaría a todas las naciones, y cómo Jesús cumplió esta promesa a través de su misión de salvar a los perdidos. En general, la sección presenta a Abraham, Moisés, David y Jesús como modelos de fe y obediencia que pueden inspirar y guiar a las personas en su propio camino espiritual, y que ofrecen enseñanzas valiosas sobre la importancia de la confianza y la obediencia a Dios en todas las circunstancias de la vida. En la sección de Hebreos 4:15 confirma que Jesús fue tentado en todo según la semejanza humana, pero sin pecado, lo que lo hace único en su capacidad para interceder por la humanidad. En la comparación de los pactos bíblicos clave, como el pacto abrahámico de promesa en Génesis 15 y 17, el pacto sinaítico de ley con Moisés en Éxodo 19-24, el pacto davídico de reino en 2 Samuel 7 y el nuevo pacto instituido por Jesús en Lucas 22:20. Muestra cómo cada uno de estos pactos establece una relación única entre Dios y su pueblo. En la intercesión es otro tema clave, donde se destacan las acciones de Abraham por los justos en Sodoma en Génesis 18, 23-33, Moisés por Israel rebelde en Éxodo 32, 11-14, David por la nación castigada en 2 Samuel 24:17 y Jesús por todos los creyentes en Juan 17.
demostrando cómo cada uno de estos líderes bíblicos se esfuerza por mediar entre Dios y su pueblo. En la línea mesiánica se inicia formalmente con Abraham, quien recibe la promesa de ser el padre de muchas naciones y establece la línea a través de la cual vendrá el Mesías, lo que se confirma en la institución del nuevo pacto por Jesús y su intercesión eterna por los creyentes según Hebreos 7:25. Cada uno de estos líderes bíblicos, Abraham, Moisés, David y Jesús, desempeña un papel único en la historia de la salvación, estableciendo pactos, intercediendo por su pueblo y preparando el camino para la venida del Mesías, lo que subraya la importancia de entender sus roles y acciones en el contexto de la narrativa bíblica. En la promesa de Génesis 22:18, que establece que en tu simiente serán benditas todas las gentes de la tierra, se refiere específicamente a Cristo, como lo interpreta Pablo en Gálatas 3:16, destacando que la simiente de Abraham es Cristo. En Moisés, aunque no forma parte de la genealogía mesiánica, profetizó sobre el Mesías venidero en Deuteronomio 18:15, y la ley que entregó estaba diseñada para llevar a la gente a Cristo, como se menciona en Gálatas 3:24, y ejemplificó el liderazgo humilde, el papel de mediador entre Dios y el pueblo, y la fidelidad en la misión. David es una figura clave en la definición de la realeza del Mesías, ya que el Mesías sería descendiente de la casa de David, como se promete en 2 Samuel 7, 12-13, y establecería el trono de su reino para siempre. Jesús es la culminación de todas las promesas mesiánicas, identificado como Hijo de David, Hijo de Abraham en Mateo 1:1, y en él se cumplen todas las profecías del Antiguo Testamento, uniendo los hilos de la promesa, la ley y el reino en la persona del Mesías. La vida de Abraham nos enseña sobre la fe inquebrantable, como se destaca en Hebreos 11:8, y su obediencia alcanzó su expresión más sublime en su disposición a sacrificar a Isaac, demostrando que nada estaba por encima de su compromiso con Dios. En la vida de Moisés nos enseña sobre el liderazgo humilde, el papel de mediador entre Dios y el pueblo, y la fidelidad en la misión, como se menciona en Números 12:3, Hebreos 3:5 y otros pasajes, y su ministerio prefigura el ministerio sacerdotal supremo de Cristo. La perseverancia es una virtud clave que nos enseña a mantenernos fieles a nuestro llamado incluso en circunstancias adversas, y la relación íntima con Dios es la fuente de nuestra fortaleza y el fundamento del liderazgo eficaz y la vida fructífera. David es un ejemplo de adoración apasionada y auténtica, y sus salmos expresan todo el espectro de la experiencia humana ante Dios, enseñándonos a acercarnos a Dios con honestidad emocional y entrega total, y su arrepentimiento sincero después de su pecado con Betsabé nos recuerda la misericordia inagotable de Dios. El valor de David se fundamenta en su fe en el poder de Dios, y no en sus propias habilidades, lo que nos enseña a enfrentar desafíos aparentemente insuperables con confianza en Dios, y su ejemplo de liderazgo, combinando valentía y humildad, justicia y misericordia, sigue siendo relevante para líderes contemporáneos. Jesús encarna el amor sacrificial supremo, y su obediencia perfecta al Padre es el fundamento de nuestra salvación, y su ejemplo nos enseña a amar, obedecer, ser humildes, compasivos y perdonar, y su importancia trasciende todas las demás figuras bíblicas, ya que es el camino, la verdad y la vida. La fe de Abraham sigue siendo el paradigma para todos los creyentes, y su disposición a confiar en Dios, incluso cuando las circunstancias parecían contradecir las promesas, continúa inspirando a los creyentes a andar en las pisadas de la fe. Y la ley entregada a través de Moisés sigue cumpliendo su propósito divino de revelar la santidad de Dios y la pecaminosidad humana. En la vida de Jesús proporciona el ejemplo perfecto a seguir, y su muerte y resurrección son fundamentales para la expiación del pecado y la garantía de la vida eterna para los que creen en él, como se declara en Juan 14:6. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí. En los 4 personajes bíblicos clave, Abraham, Moisés, David y Jesús, forman los pilares de una narrativa divina coherente que revela el plan redentor de Dios a través de la historia, y cada uno construyó sobre el legado de sus predecesores para desarrollar progresivamente la revelación divina. Cada uno de estos personajes tiene un papel único en la narrativa divina. Abraham es el fundamento de la fe y el iniciador del pacto, Moisés es el mediador del antiguo pacto que liberó a Israel y entregó la ley, David es el rey según el corazón de Dios que estableció el modelo de liderazgo piadoso y adoración sincera, y Jesús es el sacrificio perfecto que reconcilia al hombre con Dios. A través de la vida y el legado de estos 4 personajes, aprendemos valiosas lecciones espirituales, como la confianza radical en las promesas divinas de Abraham, la obediencia a la ley de Dios y la intimidad con el de Moisés, la adoración apasionada y el arrepentimiento sincero de David, y el amor sacrificial y la obediencia perfecta de Jesús.
En conjunto, estos 4 personajes nos muestran el camino hacia una relación auténtica con Dios, y su impacto trasciende el tiempo, continuando moldear nuestra fe hoy en día. Destellos, disfruta la vida, mantente bella por dentro y por fuera y nutre una mente sana. Corazón brillante. Y si te gustó este video, suscríbete para recibir más contenido como este, o no olvides suscribirte para no perderte ningún video. Salud y vida @lavida2025